Un millonario viajaba en primera clase con su bebé recién nacido. El niño no paraba de llorar y todos en el avión estaban molestos. El padre, cansado y avergonzado, no sabía qué hacer. Entonces, un niño negro pobre, sentado en la parte trasera, se levantó y lo que hizo dejó a todos en silencio. Este no es un cuento inventado. Es la historia real de cómo la compasión puede venir del lugar más inesperado. A veces, quien menos tiene es quien más ofrece. Y ese día, en medio de un vuelo de 6 horas, la diferencia entre el dinero y la humanidad quedó expuesta de la manera más clara posible. Richard nunca había sentido tanta impotencia en su vida. Era un hombre que siempre había controlado cada detalle de su rutina. Desde las juntas con inversionistas millonarios hasta las fiestas exclusivas en mansiones de lujo, todo en su vida funcionaba según su voluntad. Su mundo estaba diseñado para obedecerlo. Pero ahora, en medio de un avión, a 10.000 metros de altura, frente a un grupo de desconocidos que lo miraban con odio, se daba cuenta de que todo ese poder no servía de nada. Su hijo Noah, de apenas 5 meses, lloraba sin descanso. No era un llanto suave ni pasajero. Era un grito desesperado, agudo, de esos que hacen que los corazones se aceleren y la paciencia se rompa. Richard intentaba mecerlo con torpeza, moviéndolo de un lado a otro, pero nada funcionaba. El bebé llevaba más de 40 minutos sin parar. Tenía la cara roja, las manos agitadas, los ojos cerrados con fuerza y la boca abierta en un grito que parecía no tener fin. Cada vez que parecía calmarse un segundo, volvía a estallar aún más fuerte. Richard ya había probado de todo en la leche tibia en un biberón de plata, el chupete de diseño, la manta importada que su esposa aseguraba que era la más suave del mundo. Había intentado tararear canciones que apenas recordaba de su infancia, pero su voz quebrada y nerviosa no lograba transmitir calma. Al contrario, parecía poner más tensión en el aire. Los pasajeros de primera clase no ocultaban su incomodidad. Una mujer elegante se puso unos auriculares caros, pero al notar que el llanto atravesaba incluso la música, hizo una mueca de fastidio y lo miró con desprecio. Otro hombre, con traje y corbata, murmuró en voz alta que había pagado demasiado por un boleto como para aguantar ese escándalo. Alguien más pidió a la azafata que hiciera algo, como si los bebés tuvieran interruptores mágicos que pudieran apagarse con solo pulsar un botón. Richard escuchaba cada queja, cada suspiro exagerado, y sentía cómo su orgullo se hacía pedazos. Hasta ese momento siempre había pensado que ser padre era cuestión de organizar y pagar. Contrató a la mejor niñera, compró la mejor cuna, las mejores fórmulas, los cochecitos más caros, había delegado la mayoría de las responsabilidades porque su tiempo valía milonis por minuto, pero ahí, en ese avión, no había ni niñera, ni asisten, ni ayuda externa. Solo estaba él y su hijo, y se enfrentaba a la verdad que había negado. Al ser padre, era más que dar cosas materiales, era estar, sostener, tener paciencia, y esa paciencia, la que no se podía comprar con todo el oro del mundo, era lo que más le faltaba. El sudor corría por su frente. Se quitó el saco elegante, aflojó la corbata, pero su respiración seguía agitada. Miraba al bebé con desesperación, rogando que se callara al menos un momento pero Noah no paraba. Lloraba con la fuerza de quien pide ayuda, con el desespero de quien siente dolor y no sabe cómo expresarlo. Richard pensó en su esposa, que había quedado en casa recuperándose, y en cómo ella siempre lograba calmar al bebé. ¿Por qué él no podía? ¿Por qué, teniendo todo lo que tenía, se sentía ahora tan pequeño e inútil? La tripulación trataba de mediar. Una azafata se inclinó y le preguntó si necesitaba algo. Richard solo negó con la cabeza, porque lo había intentado todo. El ambiente se volvió insoportable. En la parte trasera del avión se escuchaban algunos comentarios, risas nerviosas. Incluso alguien exclamó que por eso no deberían dejar bebés en primera clase. Cada palabra era como una puñalada en su orgullo. Richard, el hombre que siempre había sido admirado y respetado, ahora era visto como un padre incapaz. Y lo peor era que lo sentía cierto an incapaz. Los minutos se hacían eternos. Richard sentía que estaba al borde de llorar junto con su hijo. Nunca se había permitido mostrarse débil, pero en ese instante, su máscara de seguridad se desmoronaba. El avión entero estaba en su contra. No había salida. No podía escapar de ese pequeño espacio cargado de tensión. Solo podía escuchar el llanto de Noah, cada vez más fuerte, mezclado con los suspiros molestos de la gente que lo rodeaba. Fue entonces cuando levantó la vista, con ojos cansados y enrojecidos, y notó algo extraño. Desde la parte trasera, un niño lo observaba con atención.
No era un pasajero elegante, ni vestía ropa cara. Era un niño moreno, de unos 12 años, con una camiseta sencilla y un cuaderno en las manos. Mientras todos los demás lo miraban con desprecio, aquel niño lo miraba con una mezcla de curiosidad y empatía. Y aunque Richard no lo sabía todavía, ese pequeño sería quien cambiaría el rumbo de ese vuelo y de su vida entera. Malik llevaba un buen rato escuchando el llanto que atravesaba todo el avión como si las paredes fueran de papel. Había intentado concentrarse en su cuaderno, donde dibujaba caricaturas y escribía frases que inventaba para distraerse, pero el sonido del bebé era tan desgarrador que le resultaba imposible ignorarlo. A diferencia de los pasajeros molestos, él no sentía rabia ni fastidio. Lo que sentía era algo que pocos en ese avión podían entender en empatía. Malik había vivido en carne propia noches enteras con su hermana Amina, que lloraba por hambre o dolor. Su madre, agotada después de trabajar 2 turnos limpiando oficinas, apenas tenía fuerzas para arrullar, y muchas veces era él, con apenas 10 años en aquel entonces, quien la tomaba en brazos, la mecía y le cantaba hasta que lograba calmarla. Había aprendido a hacerlo por amor, porque no soportaba verla sufrir. Por eso, cuando escuchó a ese bebé llorar con tanta desesperación, supo que no era simple berrincha, era dolor, miedo, necesidad de sentir un corazón cerca. Malik levantó la vista una vez más y vio la escena en primera clase. El hombre elegante, que él apenas identificaba como rico por el reloj que brillaba en su muñeca y por la ropa impecable, se notaba derrotado. Tenía el cabello despeinado, la camisa arrugada y el rostro lleno de frustración. Movía al bebé sin saber qué más hacer. Mientras los demás lo observaban como si fuera culpable de un crimen, nadie lo ayudaba. Nadie mostraba compasión. Todos preferían quejarse antes que acercarse. Malik apretó los labios. Su corazón le decía que debía hacer algo. Dudó, porque no era su lugar, porque era solo un niño pobre en un avión lleno de gente que probablemente lo miraría con desprecio. Pero al mismo tiempo, recordó el rostro de Amina cuando él la calmaba, cómo se aferraba a su camisa y cómo poco a poco encontraba consuelo. Esa memoria fue más fuerte que el miedo. Se inclinó hacia su madre, que dormía recostada en el asiento con un gesto cansado. No quiso despertarla. Se levantó con cuidado, sosteniendo su cuaderno, y caminó por el pasillo. Los pasajeros lo miraban extrañados. Algunos fruncieron el ceño, como preguntándose qué hacía ese niño avanzando hacia la zona de primera clase donde no pertenecía. Pero Malik no se detuvo. Cada paso lo daba con el corazón latiendo rápido, sabiendo que probablemente lo rechazaría, pero también convencido de que debía intentarlo. Cuando llegó frente al asiento del millonario, se detuvo. Richard lo miró con sorpresa, agotado, como si no entendiera qué hacía allí. Malik tragó saliva y, con voz suave, preguntó si podía intentar calmar al bebé. Richard, en otro contexto, lo habría rechazado de inmediato. ¿Cómo iba a dejar a un desconocido, y además un niño, cargar a su hijo? Pero estaba tan desesperado, tan vencido, que algo en la mirada de Malik lo hizo dudar. Era una mirada limpia, sin juicios, sin exigencias, una mirada que solo mostraba comprensión. Por primera vez en toda la noche, alguien no lo miraba con odio. Después de unos segundos que parecieron eternos, Richard asintió, y con manos temblorosas. Le pasó a Noam Malik, lo sostuvo con seguridad, como si llevara años practicando. Se sentó en el suelo, cruzó las piernas y acomodó al bebé contra su pecho. Noah siguió llorando, pero ya no con la misma fuerza. El contacto de ese cuerpo joven, cálido y firme, parecía confundirlo. Malik comenzó a tararear, primero despacio, después con más confianza. No era una canción conocida ni perfecta. Eran palabras inventadas, mezcladas con sonidos suaves, que hablaban de calma, de estrellas, de que todo estaba bien. Su voz era clara y dulce, sin adornos, pero tenía algo que nadie en ese avión podía comprar en autenticidad. Poco a poco, los sollozos del bebé se fueron apagando. Noah movía sus manos, pero ya no con desesperación, sino buscando acomodarse. Su respiración empezó a compasarse con el ritmo de la canción. Malik acariciaba su espalda con suavidad, como solía hacerlo con su hermanita, y cada caricia parecía borrar un poco del dolor. El silencio comenzó a llenar la cabina, un silencio que no era incómodo, sino reverente. Todos observaban la escena sin atreverse a interrumpir. El mismo avión que minutos antes estaba cargado de tensión, ahora parecía contener la respiración. Richard no podía creerlo. Había probado todo y nada había funcionado.
Pero niño, en cuestión de minutos, había logrado lo imposible. Sintió que algo dentro de él se quebraba. Era como si todo lo que había construido, todo lo que había creído sobre la vida, se pusiera en duda frente a esa simple imagen, su hijo durmiendo plácidamente en los brazos de un desconocido pobre. Una mujer que antes se había quejado, ahora tenía lágrimas en los ojos. Un hombre que había protestado bajaba la cabeza, avergonzado. La azafata, que había estado intentando contener a los pasajeros, se llevó una mano a la boca conmovida. Malik no buscaba reconocimiento, ni siquiera levantaba la vista para ver las reacciones. Estaba concentrado en Noah, en que respirara tranquilo, en que sintiera el calor humano que tanto necesitaba. Para él, no era un acto heroico, era simplemente lo correcto. Era lo que había hecho tantas veces con su hermanita. Solo que ahora, en lugar de estar en un pequeño departamento con paredes húmedas, lo hacía frente a docenas de personas que jamás hubieran imaginado que un niño como él podría ser la respuesta. Ese contraste era brutal. Un millonario que lo tenía todo, incapaz de calmar a su propio hijo. Y un niño pobre que con nada más que su voz y sus brazos lograba lo que parecía imposible. Y en medio de esa paradoja, todos los pasajeros fueron testigos de algo que pocas veces se ve en la humanidad, en su estado más puro, sin barreras, sin clases sociales. Malik no lo sabía, pero con ese gesto estaba cambiando más que la situación del vuelo. Estaba cambiando el corazón de un hombre que había olvidado lo que significaba la vulnerabilidad. Y de paso, estaba enseñando a todo un grupo de desconocidos que a veces, quienes menos tienen, son quienes más saben dar. Richard no sabía cómo reaccionar. Estaba sentado en su asiento, con la mirada fija en su hijo dormido, en los brazos de un niño al que jamás había visto en su vida. No era un sueño, era Real and Noah, que había llorado sin descanso por casi una hora. Ahora respiraba con calma, aferrado a la camiseta gastada de Malik, como si ese lugar fuera su refugio. El millonario sintió que el mundo se detenía. Durante años había creído que todo se solucionaba con dinero, que cualquier problema tenía un precio, que la vida era una ecuación donde lo único que importaba era cuánto podía pagar. Pero en ese instante, al ver a su hijo rendirse en la paz de un desconocido, entendió algo que lo golpeó como un rayo. Había cosas que el dinero no podía comprar. No podía comprar ese amor genuino, esa calma que venía de un corazón limpio. El silencio en el avión era casi sagrado. Nadie se atrevía a decir una palabra. Algunos pasajeros, que minutos antes habían lanzado miradas de odio y quejas al aire, ahora observaban con vergüenza contenida. Una mujer mayo RC secaba las lágrimas con un pañuelo. Otro hombre, que había pedido que movieran al bebé lejos de él, se removía incómodo. Incapaz de mirar directamente la escena, porque sabía que estaba presenciando algo que lo hacía sentir pequeño. La tripulación también había quedado paralizada, como si fueran espectadores de un milagro. Richard, con los ojos enrojecidos, se inclinó hacia Malik. Su voz salió quebrada, irreconocible para un hombre acostumbrado a hablar siempre con firmeza. ¿Cómo lo hiciste? Malik levantó un poco la vista, con timidez, y susurró casi sin querer. A mi hermanita también le dolía mucho la barriga cuando era bebé. Yo le cantaba siempre. Ella se calmaba así. No hubo arrogancia, ni orgullo, ni siquiera conciencia de lo extraordinario que era lo que había hecho. Solo una respuesta sencilla, honesta, la de un niño que había aprendido a ser hermano mayo R en condiciones difíciles. Y esa sinceridad fue lo que terminó de romper las defensas de Richard. Sintió un nudo en la garganta, uno que lo obligó a apartar la mirada para que los demás no lo vieran llorar. Pero no pudo contenerlo. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin permiso, cayendo pesadas sobre sus manos. Durante toda su vida había evitado mostrarse vulnerable. El mundo de los negocios le había enseñado que llorar era signo de debilidad, que la emoción era un lujo reservado para los que no aspiraban al poder. Y sin embargo, allí estaba, temblando en un asiento de avión, llorando como un niño frente a un desconocido que había hecho lo que él no pudo. No lloraba solo por la impotencia. Lloraba por años de orgullo malentendido, por el tiempo que había despreciado momentos simples, creyendo que lo material era suficiente. Lloraba porque un niño pobre le estaba recordando lo que realmente significaba ser humano. Los aplausos comenzaron tímidamente. Primero, una mujer 2 filas atrás golpeó sus manos con suavidad. Luego, otro pasajero se unió. Y de pronto, el avión entero estaba aplaudiendo. No a Richard, no al dinero. A Malik. A niño Q. Sin pedir nada a cambio, había devuelto la calma no solo al Bibi,
sino a todo un grupo de personas que necesitaban ver que aún quedaba bondad en el mundo. Malik, confundido, sonrió con timidez. No entendía por qué lo aplaudían, porque para él no había nada especial en lo que había hecho. Solo había escuchado a su corazón, pero esa humildad lo hacía aún más grande a los ojos de todos. Richard se inclinó hacia él, y con voz temblorosa, le dijo: «Nunca voy a olvidar lo que hiciste. Tú salvaste a mi hijo, y me salvaste a mí también». Malik bajó la mirada, incómodo, como si esas palabras fueran demasiado grandes para un niño que solo quería ayudar. El contraste era brutal. Un hombre rodeado de riqueza reducido a lágrimas, y un niño sin nada material en sus bolsillos, convertido en héroe. No había discursos grandilocuentes, no había gestos de poder, solo un pequeño acto de amor que había cambiado todo. Y en ese instante, mientras Noah dormía profundamente, Richard supo que estaba viviendo el momento más importante de su vida. Un momento que jamás olvidaría, porque lo obligaba a replantearse quién era y qué tipo de padre quería ser. El avión siguió volando, pero la atmósfera había cambiado por completo. Lo que había sido tensión, rabia y juicios, ahora era respeto, admiración y silencio reverente. Era como si todos los presentes hubieran recibido una lección de humanidad que no estaba en los manuales ni en los contratos, sino en el corazón de un niño de 12 años. El silencio en la sala se volvió insoportable, como si cada respiración estuviera cargada de electricidad. El hombre, aún con las esposas marcando sus muñecas, levantó lentamente la mirada. No había miedo en sus ojos, sino una determinación férrea, el tipo de fuerza que nace de años de lucha contra la injusticia. Los policías que antes se habían burlado de él, ahora empezaban a mover nerviosamente los pies, como niños atrapados en una travesura que de repente se había vuelto demasiado grande. El juez, incapaz de sostener la tensión, carraspeó, intentando recuperar el control. Pero en ese instante, el hombre dio un paso hacia adelante, y su voz retumbó en el tribunal con un peso que nadie esperaba. No soy el delincuente que ustedes pintaron. Soy el director del FBI de este país, y hoy no estoy aquí para defenderme, sino para que se haga justicia». El murmullo que se desató fue ensordecedor. Periodistas se levantaron de inmediato, cámaras comenzaron a disparar como ametralladoras de luz, y los presentes abrieron los ojos con incredulidad. Los policías que lo habían detenido sin pruebas retrocedieron instintivamente, como si la revelación fuera un golpe físico que los hubiera derribado. El juez quedó paralizado. Los papeles en sus manos comenzaron a temblar, y su voz, que antes se alzaba con soberbia, se convirtió en un murmullo inseguro. ¿Director del FBI? Balbuceó, incrédulo. El hombre sacó lentamente una credencial oficial de su bolsillo interior, una identificación que brillaba bajo las luces blancas de la sala. Nadie podía dudarlo. Allí estaba el sello del gobierno, su fotografía y su cargo impreso en letras que pesaban más que cualquier acusación. Las cámaras de televisión enfocaron la credencial y la noticia comenzó a transmitirse en vivo en todo el país. Millones de personas que hasta ese momento no sabían nada de aquel juicio, ahora estaban siendo testigos del giro más inesperado. El silencio dio paso a una oleada de reacciones. Algunos se llevaron las manos a la cabeza, otros aplaudieron espontáneamente, y muchos lloraron, conmovidos al ver cómo un hombre negro, humillado públicamente, revelaba ser la máxima autoridad de una de las instituciones más poderosas del mundo. Los policías que antes lo trataban como un nadie, ahora sudaban frío, conscientes de que cada palabra, cada gesto y cada abuso cometido estaba a punto de ser expuesto frente a la nación entera. El director del FBI giró lentamente hacia ellos, y su mirada era más cortante que cualquier sentencia. ¿Ustedes creyeron que podían manipular la ley, reírse de un ciudadano indefenso y manchar la verdad? Pero hoy el país entero verá lo que han hecho. No solo me subestimaron la justicia misma. Cada palabra se clavaba como un cuchillo en los presentes. Los policías bajaron la cabeza, intentando evitar las cámaras, pero era inútil. Ya eran el rostro de la corrupción y el racismo que tanto tiempo habían intentado ocultar. De pronto, el fiscal del estado se levantó, desesperado, e intentó recuperar el control de la situación. «Objeción, su señoría, esto es inadmisible, no puede...». Pero su voz fue cortada bruscamente por el director, que no necesitaba gritar para imponer silencio. Lo inadmisible fue que permitieran que este juicio llegara hasta aquí, sabiendo que las pruebas eran falsas y que todo se sostenía en mentiras. Lo inadmisible es que hombres que juraron proteger la ley la utilicen como un arma contra inocentes. Hoy,
Sus nombres quedarán grabados como ejemplo de lo que jamás debe repetirse. Las palabras resonaron en las paredes del tribunal, mientras un escalofrío recorría cada rincón. Los presentes no podían apartar la mirada. Era un momento histórico, a no solo un hombre que se defendía, sino un símbolo de resistencia, de dignidad y de verdad que emergió en el corazón de una institución que había querido aplastarlo. Los policías intentaron hablar, pero sus voces se ahogaron entre sollozos y miedo. El juez, completamente descolocado, comprendió que ya no tenía el poder en sus manos. La autoridad en aquella sala pertenecía únicamente al hombre que había sido tratado como menos que nada, hasta que reveló que lo era todo. Entonces, como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida, el director del FBI extendió sus manos todavía marcadas por las esposas. «Quítense», ordenó con calma, y uno de los alguaciles temblando se apresuró a obedecer. El sonido metálico al abrirse las esposas retumbó en la sala como un trueno, un símbolo de libertad y de victoria. El hombre frotó sus muñecas, respiró profundamente y miró hacia la multitud. «Este no es mi triunfo. Es el triunfo de cada persona que alguna vez fue silenciada, humillada o ignorada por su color de piel, por su origen o por no tener poder. Hoy, el país entero recordará que la justicia no pertenece a los corruptos, pertenece a todos nosotros». Los aplausos estallaron. No fue un aplauso tímido ni contenido, fue un rugido colectivo, una explosión de esperanza que sacudió la sala. Las cámaras captaron lágrimas en los rostros de hombres y mujeres que jamás habían imaginado presenciar un momento como ese. Afuera, la multitud que seguía la transmisión en pantallas gigantes comenzó a aplaudir también, y pronto las calles se llenaron de gritos de apoyo. Era como si todo un país, cansado de injusticias, hubiera encontrado en aquel instante la chispa que necesitaba para creer de nuevo en la verdad. Los policías quedaron arrinconados, sin palabras, mientras los periodistas se acercaban como enjambres para registrar cada gesto. El juez, derrotado, no pudo más que bajar la cabeza, consciente de que su carrera había terminado en ese preciso instante. Y.L. Director, con la frente en alto, supo que había llegado el momento de cerrar esa batalla. El clímax de la verdad ya había estallado con fuerza, y lo que vendría después sería el juicio final, no solo en esa sala, sino en la historia misma. La conclusión estaba por comenzar, y el mundo entero aguardaba con el corazón en un puño lo que ocurriría a continuación. El silencio en aquella sala era tan espeso que parecía cortar la respiración de todos los presentes. Lucía, todavía con el uniforme manchado y las manos esposadas sobre la mesa, levantó la mirada y dejó que sus ojos recorrieron lentamente cada rostro que se encontraba frente a ella. La rabia contenida hervía dentro de su pecho, pero lo que transmitía en ese instante no era ira, sino una fuerza tranquila, casi insoportable para los que la habían humillado. Había soportado insultos, acusaciones falsas y la humillación pública de ser tratada como una criminal, cuando en realidad había sacrificado años de su vida para proteger aquel mismo país que ahora la estaba despreciando. El fiscal, que minutos antes hablaba con soberbia, empezó a sudar al sentir que la narrativa se le escapaba entre las manos. La defensa de Lucía, que hasta entonces parecía débil, se reforzó cuando ella pidió la palabra. Con voz firme, sin gritar, relató paso a paso cómo había sido tendida una trampa, cómo las pruebas contra ella habían sido plantadas y cómo las cámaras de seguridad que supuestamente la incriminan en realidad habían sido manipuladas. Cada palabra caía como un golpe, derrumbando la imagen construida en su contra. El juez, que hasta entonces parecía inclinado a dictar sentencia rápida, comenzó a fruncir el ceño, incómodo, porque comprendía que lo que estaba escuchando no era una invención desesperada, sino una verdad, respaldada por hechos. De pronto, la puerta del tribunal se abrió de golpe y entró un hombre alto, con traje oscuro, acompañado por 2 agentes federales. Era el director de la agencia donde Lucía trabajaba en secreto. Nadie lo esperaba en su presencia. Cambió el aire de la sala. Caminó con pasos firmes hacia el estrado, entregando al juez un dossier grueso lleno de documentos clasificados. Lo que contenía aquel expediente era devastadoras pruebas irrefutables de la operación encubierta en la que Lucía estaba infiltrada. Órdenes firmadas por altos mandos y grabaciones que mostraban cómo varios oficiales corruptos habían manipulado pruebas para proteger sus propios crímenes. En ese momento, las caras de los policías que la habían detenido injustamente se desfiguraron por completo a lo que hasta minutos antes parecía una victoria aplastante contra una mujer indefensa
se transformaba en un espejo que reflejaba toda su podredumbre. El público en la sala, que había murmurando en contra de ella, comenzó a guardar silencio. Nadie sabía cómo reaccionar. Lucía no bajó la mirada ni un solo instante. Había esperado ese momento con el alma desgarrada, temiendo que quizá nunca llegara, y ahora que estaba ocurriendo no quería perder ni un segundo. El fiscal intentó interrumpir, argumentando que se trataba de documentos irrelevantes, pero el juez lo calló de inmediato, ordenándose respeto ante las pruebas presentadas. La tensión alcanzó su punto máximo cuando en las pantallas del tribunal se proyectó un video donde se veía claramente a dos de los policías, plantando un paquete sospechoso en el coche de Lucía. En la sala entera estalló en gritos ahogados y exclamaciones. Los mismos que la habían insultado horas antes no podían creer lo que veían. Era la prueba definitiva. El juez, pálido, ordenó detener inmediatamente a los agentes involucrados. El golpe de martillo resonó con fuerza, marcando no solo un cambio en el juicio, sino también el inicio de un giro que nadie había imaginado. Lucía cerró los ojos un instante, dejando que una lágrima rodara por su mejilla. Pero no era de derrota, era de alivio, de justicia que por fin tocaba a su puerta. Aún así, sabía que aquello no era el final. Era apenas el comienzo de una guerra más grande, porque desmantelar esa red de corrupción significaba enfrentarse a enemigos poderosos, dispuestos a todo por no perder sus privilegios. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. El silencio que siguió en la sala no era ya de desprecio, sino de respeto. Todos entendían que aquella mujer que habían querido hundir era mucho más fuerte de lo que jamás imaginaron. Y en ese instante, mientras el juez pedía un receso para evaluar las nuevas pruebas, Lucía respiró hondo y se preparó, porque sabía que lo peor estaba aún por venir. La sala de audiencias, que momentos antes había sido un volcán de tensión, ahora estaba sumida en un silencio pesado, casi reverencial. Nadie se atrevía a moverse en Nie Susurrer, como si la gravedad de lo que acababa de ocurrir hubiese dejado a todos paralizados. El juez, todavía con la respiración agitada tras el impacto de la revelación, golpeó con fuerza su mazo, pero esta vez no para imponer autoridad, sino para recuperar el control de sí mismo. Sus ojos, que minutos antes reflejaban dureza y desdén, ahora parecían vidriosos, llenos de un miedo que ya no podía ocultar. El hombre al que había intentado humillar, aquel que había sido tratado como un simple acusado más, se erguía frente a él como el verdadero peso de la justicia ante un fiscal de los Estados Unidos, con la ley y la verdad de su lado. Los policías que habían participado en la farsa bajaron la cabeza, intentando escapar de la mirada fulminante de la sala. El público, compuesto por familiares, periodistas y ciudadanos curiosos, rompió finalmente el silencio con murmullos cargados de incredulidad. Algunos se tapaban la boca, otros movían la cabeza como si no pudieran creer que habían presenciado tal espectáculo. El propio fiscal, con voz firme pero serena, dejó claro que no buscaba venganza sino justicia, y que cada acto racista, cada abuso de poder, cada manipulación del sistema tendría consecuencias. Fue en ese momento cuando todos comprendieron que aquella no era una simple audiencia, sino un punto de inflexión, un recordatorio de que la verdad siempre encuentra la forma de imponerse, incluso en los lugares más oscuros. Al salir del tribunal, con la frente en alto, recibió aplausos espontáneos de quienes entendieron que ese día habían sido testigos de algo más grande que un juicio. Habían visto cómo la dignidad de un hombre podía derrumbar la corrupción y el prejuicio con la sola fuerza de la verdad. Y así, entre miradas de respeto y lágrimas contenidas, quedó grabada una lección que resonará mucho más allá de esas paredes. Nunca subestimes a alguien por su color de piel o por lo que aparenta, porque detrás puede ocultarse una fuerza capaz de cambiarlo todo. Suscríbete para no perderte más historias como esta. Deja tu like si esta historia te tocó el corazón, y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás mirando.